Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde el lugar donde nos estén escuchando. Mi nombre es Alejandro y Diego Zambrano, y aquí estamos, listos para conversar. Bienvenidos a Más que Machos, un espacio creado por Aditana, un proyecto en conjunto con Diego, una comunidad que busca resignificar la verdadera esencia masculina. ¿Y qué machos? Es un espacio donde queremos conversar, traer historias, traer algunos temas que normalmente en la mesa no se llegan a tocar y van alrededor de justamente lo que buscamos, que es qué es lo que realmente hay en la esencia de todo hombre, ¿no? Y hay un montón de cosas por hablar en estos espacios. Lo que buscamos es, primero, mostrarnos muy genuinos, entendiendo nuestras historias, sabiendo que somos vulnerables, que somos incongruentes, todo lo que, digamos, hemos transitado, pero que queremos sanar juntos, queremos sanar nuestro masculino para que se unan otras personas a sanar. Entonces, bienvenido, Diego, y bueno, cuéntanos, para ti, ¿qué es este espacio? ¿Tú cómo lo sientes? ¿Para ti qué es Más que Machos y para ti qué es Aditana? Más que Machos surge de un encuentro de dos hombres, dos historias genuinas, únicas como la de cualquiera de ustedes, que esperamos que se sumen en el camino, donde vemos que hemos estado como siendo golpeados por una interpretación de lo que es ser hombres hoy. Pero más que machos es empezar a resignificar, espérese, somos más que ese macho fuerte alfa que nos venden que debemos ser, superpoderoso, fuerte, que sobrepasa a las mujeres o a quienes nos rodean, a otros hombres, a otras personas, y que no se detienen, que van como pollo sin cabeza, como dice Víctor Coopers por ahí. O también resignificar a ese hombre vulnerable y extremadamente débil que también nos estamos encontrando hoy, y falto de compromiso. ¿Sí? Más que machos es hablar un poquito más allá de lo que hoy significa ser hombre. Así es. Eso es lo que queremos empezar a abrir en estos espacios. Esto se conecta con lo que es Aditana. Aditana sale precisamente de esa inquietud de los dos de empezar a tener nuevas conversaciones, como nuevos aportes desde preguntas, ¿no? Sí, creo que a veces van a salir seguramente muchas más preguntas que respuestas. Esperamos responder muchas, pero ojalá salgan muchas más preguntas que obviamente esperamos que las aporten ustedes, pero con el fin de sanar, porque sabemos que hay heridas, que hay vacíos, que hay cosas que por ahí no entendimos desde pequeños, que no construimos tan bien en este camino como hombres, y pues queremos resignificarlas, queremos sanar nosotros mismos y sanar con ustedes, ¿no? Por eso esa intención de construir comunidad y empezar a tener conversaciones abiertas, sensibles, desde el corazón, eso que tanto nos cuesta a los hombres hoy en día. Así es. Y bueno, en este primer episodio, y bueno, es súper grato para nosotros estar lanzando el podcast con este tema, porque quisimos irnos a la raíz también, irnos desde los inicios. Sí. Y la pregunta y el título del podcast es ¿cómo pasar de niño a hombre? ¿Sí? Entonces aquí ya estamos hablando de pues, nuestros primeros años de vida, es decir, cómo fue esa transición de nuestras infancias, iniciando por nuestras propias historias, porque como se los compartimos al inicio, se trata de contar también nuestro camino, imperfecto, con cosas buenas, cosas malas, y de ahí ir sacando ciertos conceptos, ciertos ideales o ciertas convicciones que sentimos que hay que compartir y que seguramente más de uno se puede sentir identificado. Entonces, me gustaría preguntarte, Diego, que nos compartas un poco cómo fue tu infancia, o sea, cómo fue ese transitar tuyo de niño a hombre, con mucho amor y con mucho respeto. Creo que lo primero que hay que decir es que no queremos juzgar a nuestros padres, ni mucho menos. Creo que hicieron lo mejor posible, fueron perfectas sus crianzas, pero que ya en este punto, a mis 31 años y a tus 40 años, nos llevamos una década de diferencia, hay dos generaciones ya aquí. Casi 41, dos generaciones aquí hablando. Ya hemos tenido un caminar que de alguna manera nos genera ciertos cuestionamientos, hemos hecho algún trabajo cada uno por su lado, y que seguramente hay cosas que dijimos, oye, esto pudo haber sido distinto, y al ver que eso pudo haber sido distinto, tal vez lo estoy sanando de mi forma, ¿no? Entonces cuéntanos, Diego, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue ese transitar de niño a hombre? Fue un regalo, y tiene que ver con lo que tú dijiste, y es
primero dejar súper claro que no vinimos eso a juzgar a nadie. Lo que hicieron nuestros papás, hombres y mujeres, nuestros padres, además porque yo he tenido, gracias a Dios, esa oportunidad de conversarlo hoy con ellos, y es que hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Incluso ¿sí? hasta con sus propias heridas, ¿no? Total, hicieron lo mejor que pudieron, eso sí es importante, ¿no? Por eso es que vale y nunca sobra resaltar que no estamos juzgando nada. Pero desde esa apertura, yo te puedo decir que un súper bendecido, porque yo vengo de una familia como tradicional. Para mí fue un regalo. Yo tuve la oportunidad de tener a mis papás juntos, hoy todavía siguen casados, lo cual me dio unos regalos gigantescos. Pero también hubo cosas, como tú decías ahorita, pues hicieron lo mejor que pudieron, pero hubo cosas que se pudieron mejorar. Claro. ¿No es cierto? Y en eso, ¿qué te puedo decir? Mi papá para mí es un maestro, mi mamá igual, pero mi papá tiene unas cosas bien interesantes, y hoy me ha apoyado un montón y todavía me sigue apoyando en sus consejos, pero lo hubiese querido tener más cerca. Entonces ahí te voy respondiendo. Yo creo que esa infancia, claro, esa infancia fue, digamos que tuve los tuve como familia, los tuve como apoyo, como soporte, pues además porque éramos tres hijos, ¿sí? Yo soy el hijo menor, entonces eso tuve también ahí unas ventajas. Pero ¿qué podría decirte que fue? Fue muy amorosa, muy amado, como muy protegido. Pero pues mi papá se la pasaba trabajando. Mi papá realmente vino de una familia muy humilde, y yo creo que su gran reto su gran misión, una de sus grandes misiones, es sacar esta familia adelante. Y en ese propósito, sacar a esa familia adelante, pues se la jugó por el trabajo, porque no tenía otra herramienta de más, sino trabajar para proveer a su casa, porque era más una familia de estas tradicionales donde él era el proveedor y mi mamá estuvo en casa. Entonces no lo tuve tan cerca, hubiese querido tenerlo más cerca. Entonces eso ya ahí nos va dando elementos. Me hubiera querido tener mucho más consejo de él. A esa edad. Estuve muy criado por mi mamá, ¿cierto? Entonces estuve muy rodeado de esa energía, pero además una energía femenina muy particular, porque mi mamá le costaba como expresar el afecto, el contacto. Y eso también tuvo sus implicaciones. Claro. Mis grandes maestros han sido mis hijos, por ejemplo, en ese tema y como mi expareja, pues, que tuvo que aguantar un montón de cosas de mi torpeza afectiva para expresar afecto, porque me costaba expresar afecto, por ejemplo. Entonces, te lo puedo resumir con que fue un contexto muy amoroso, pero pues obviamente imperfecto, y ahí salieron varias cositas que he tenido que trabajar en este camino de ser hombre, ¿no? Y te los resumo. Tal vez no haber podido responder preguntas claves con mi papá, no haberlo tenido tan cerca, el haber sido formado mucho por la energía de mi mamá, una energía muy sobreprotectora, muy de cuidado, se va a morir, se va a caer, le va a pasar algo. Y aquí tocas un primer tema súper clave, y es, a ver tú cómo lo ves, pero creo que lo hemos discutido. Creo que el primer pilar que hay que tener en cuenta en la infancia es que no hay una forma en que una energía femenina otorgue masculinidad. Es decir, así es. La masculinidad solamente la va a proveer un hombre, y ese primer hombre, pues es el padre, ¿no? Es el ideal, Alejo. Es el ideal. Y es cierto, y acá tenemos que también dejar claro algo, y no es una competencia entre hombres y mujeres, y las mujeres pueden hacer un trabajo excepcional, y muchas mujeres han quedado solas con sus hijos y han hecho un trabajo excepcional. Pero lo ideal, lo sano, lo más sano es que esa hombría la entregue otro hombre, y pues, repito, ideal que sea su padre. Si no está él, que lo brinde otro hombre, ¿cierto? Algún familiar o la comunidad, la familia, pero la familia, pues los hombres de esa familia, porque hay una energía que es diferente. Somos igual de poderosos, por eso es un tema de no competencia, pero energías diferentes. La energía masculina es muy poderosa, pero es diferente. La energía masculina es muy poderosa, pero es diferente. Por eso ahí nos hemos equivocado en el discurso de entonces, ¿quién es más fuerte? No. Téngale miedo a una mujer que quiera ser macho. O téngale miedo a un macho que quiera ser muy femenino. O sea, tampoco. Es cuál es ese equilibrio de cada uno, ¿no? Y hacia allá es donde tenemos como que caminar, ¿no? Y la pregunta que te haría es, desde tu experiencia, esa otorgar masculinidad, o sea, eso que al final termina siendo lo que entrega el padre o la figura masculina, para ti, ¿cuáles son esos elementos en tu infancia que estuvieron o tal vez no estuvieron? Yo puedo decir que
mi papá como hombre fue un gran ejemplo y él marcó y me dejó incrustados aprendizajes muy profundos que fueron los que me permitieron salir adelante, o me han permitido salir adelante como hombre y construir, por ejemplo, familia. Que a los 5 meses de haber quedado embarazado con mi expareja, yo me hubiese atrevido a decir, hágale. Si no hubiese tenido ese ejemplo de un papá que sacó adelante a su familia, yo hubiera salido tal vez corriendo, como le pasa a muchos. Entonces, mira que hay un ejemplo que quedó ahí impregnado, pero también puedo decir que no lo tuve tan cerca como en mi niñez y mi adolescencia, y muchas preguntas me tocó resolverlas solo. Entonces me sentí solo muchas veces, por ejemplo, en esas primeras experiencias afectivas. Entonces me hubiese querido poderle preguntar más sobre esos temas de sexualidad. ¿Cómo hago por acá? ¿Cómo le hago? ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo me acerco a esta chica? Y me sentía mucho miedo. Sentía muchos miedos, muchos temores. Y una de las cosas que identifico es que esos temores me llevaron, por ejemplo, a ser muy, muy inseguro. ¿Sí? Muy inseguro, como muy precavido. Y pues yo he sido siempre muy introspectivo, pero seguramente me perdí oportunidades bonitas de arriesgarme a vivir con chicas en mi adolescencia por miedo a no saber por dónde hacerle, por dónde acercarme de una mejor manera, por dónde vivir esa experiencia, esa aventura, por dónde acercarme a esa bella, ¿cierto? Uy, ¿cómo la conquisto? No, ni idea. Y pues por ahí los que uno tenían los amigos que saben menos que uno. Entonces... La típica, ¿no? No, la típica que normalmente en la infancia y en la adolescencia las figuras masculinas terminan siendo otras. Terminan siendo, pues al final la búsqueda está. O sea, siempre estamos buscando esa figura y la vamos a encontrar. La pregunta es, ¿en dónde? En dónde nos equivocamos mucho. Mira que consejos podemos recibir de cualquier lado, pero el buen consejo no se encuentra en cualquier lado. El buen consejo debería provenir del padre, de la familia, de esa gente que más te ama, de esa gente que espera, que siempre de alguna manera, o es un ideal, espera lo mejor de ti, o quiere darte lo mejor de ti. Pero a veces lo buscamos en los amigos, que chévere tener amigos, pero ellos están también en su búsqueda. Y ahí por eso es que nos maltratamos tanto. Mira que hace poco que estuvimos en un círculo de palabra, un hombre nos abrió su corazón y de manera muy sensible nos dijo que no había podido tener a su padre cerca, y él le expresaba que sentía que se había maltratado mucho. Cuando tienes guía, tienes ese buen consejo, como que te vas a maltratar menos. Claro. Cuando tienes ese buen consejo, esa guía, esa compañía, te vas a maltratar menos en la vida. Creo que nos maltratamos mucho, nos hacemos mucho daño, y no solo a nosotros mismos, porque si nos hacemos daño a nosotros, hacemos daño al otro. Estamos haciendo daño a otros, a las chicas, a las mujeres, a la gente que nos rodea, pues porque no estamos sanando. Y viene de esas cosas que a veces tratamos de minimizar y dejar atrás y olvidar, pero que fueron creadas en la infancia, ¿no? Así es. Es más o menos eso. Ok. Y qué bueno eso que lo que compartes. Hay muchas cosas en común para mi historia, digamos, cómo fue. Yo también nací en un hogar de 3 hermanos. Yo también fui el menor. La diferencia entre las edades de mis hermanos eran considerables. Mi hermana me llevaba 7 años y mi hermano mayor 16. Wow. Entonces de alguna manera no éramos contemporáneos, así que eso también marcó ciertas cosas ahí. Y digamos, a diferencia tuya, pues mis padres sí se separan más o menos cuando yo tengo 11 o 12 años. Y toda mi transitar desde la juventud hasta la adultez, pues viví con mi mamá y con mi hermana. Entonces fue un hogar muy matriarcal, ¿no? O sea, fue un hogar rodeado de 2 mujeres muy fuertes, muy trabajadoras. Alejo, ¿pero qué te dio el haber estado rodeado de esa energía femenina? ¿Qué te dio, pero también qué sientes que, me faltó esto? ¿Qué puedo hacer? Pues definitivamente cuando tienes unas energías femeninas tan fuertes, pues desarrollas ciertas cosas que al final también te sirven, pero no conectan tanto con tu naturaleza masculina, que es la sensibilidad, un poco, incluso hasta bajé un poco mis defensas hacia el mundo exterior. ¿Y cómo es eso? Quiero entenderlo más. Yo lo entendí una vez que uno de mis mentores en este mundo corporativo me dijo: el hecho de que tú hayas crecido rodeado de mujeres hace que tú no tengas tus alertas tan sensibles hacia el peligro que te puede rodear. Entonces, normalmente siempre vivía como en una cajita donde siempre me protegían y que siempre esperaba que alguien saliera por mí a defenderme. Yo viví eso, ¿sabes? Y me hiciste clic con algo. Mira, como yo estuve tan criado por mi mamá, o sea, porque mi papá no estaba tan cerca. Mira, yo me acuerdo, yo presté el servicio militar acá.
porque en algún momento de mi vida se me ocurrió que había una posibilidad de ser oficial del ejército. ¿Sí? Cosa que evidentemente me di rápido cuenta que no era por ahí. Por ahí no era. Por ahí no era. Mi papá más sabio que yo me dijo, yo te apoyo, pero presta el servicio. Y yo presté el servicio militar, hermano, y fue mi primera experiencia de enfrentarme como solo a la vida. Y no te imaginas el miedo que sentí. Okay. ¿Por qué? Porque venía de una burbuja. O sea, de este nivel, del nivel, para que me entiendas, burbuja, es que cuando yo iba al centro de la ciudad, yo me acuerdo que solo era como coja un bus y vaya a la biblioteca, que en Bogotá es una biblioteca muy reconocida, que ya casi no la usamos, pero ahí está, que es la Luis Ángel Arango, y escoja el bus hasta cierto punto y vaya hasta allá. Y yo presté en el guardia presidencial, que es en el centro, y todo era un mundo nuevo. Y además enfrentarme a tener que convivir con un poco de manes con sus vainas, a un medio hostil, muchas veces hostil, y yo tenía 16 años. No sabía cómo encontrar una dirección. No, si te contara las historias que me pasaron, pero que lo que quiero dejar es, no se imaginan el miedo que sentí cuando realmente tuve que enfrentarme. Ya no estoy con mi mamita o mi papito para protegerme, ya no estoy en mi espacio seguro, tengo que hacerle por mi cuenta. Uh-huh. Y eso tiene que ver con esas dudas que habían en mí, porque de alguna manera el no haber tenido sentido a mi papá cerca, ¿cierto? O al haber sentido que mi mamá era la que me había criado, pero desde la sobreprotección, sin ninguna mala intención, pero desde la sobreprotección fue como, vaya y hágale, como que yo sentí que me lanzaron al mundo a una jauría de cocodrilos, de lobos, claro. O de lobos, eso, una jauría de lobos, vaya y mira a ver qué hace. Y la logré, pero creo que, reitero, me hubiera maltratado menos si hubiera tenido el consejo, pero sentí eso, claro. Esa energía femenina es muy bella, pero yo creo que sin una mala intención, es algo que tienen las mujeres, van a tender a sobreprotegerte, no te van a, ellas de alguna manera no te permiten ese arriésgate y cáete, y si te claro. Caes pues te levantas, ya te sacudes, claro. Y ya no, ellas tienden a sobreprotegerte, y eso tiene un impacto en los hombres. Claro, y tiene un impacto porque de alguna manera tú lo has dicho, en la niñez, cuando estábamos pues jugando, estábamos explorando el mundo, nos enfrentábamos a cosas banales, ¿no? La caída, un problema en el colegio, cualquier cosa que de algún momento, en ese punto necesitábamos que esa figura masculina, esa fuerza masculina nos dijera, adelante, levántate, tú tienes lo necesario para enfrentar ese problema que estás viviendo hoy. Y esa palabra, o sea, ese acompañamiento constante, no solamente una situación, sino muchas, es lo que nos hubiera forjado tal vez un poco más a que nos enfrentáramos hacia lo que podía venir cuando tuviéramos 20, 25, 30 o 40 años. Que iba a venir a enfrentar las grandes batallas, pero en esas pequeñas batallas, llamémoslo así, pues estaba generando la confianza. Mira que hay una palabra que suena fácil decirla, pero es ¿dónde realmente construimos la confianza? Así es. La construimos allí, en ese vínculo con nuestra mamá y con nuestro papá, pero particularmente en los hombres con ese vínculo con el papá de tú puedes. Tengo miedo, pero tranquilo que puedes. Tranquilo que tienes lo suficiente para hacerle. Pero cuando no tienes esa cercanía, es una pregunta que te empiezas a resolver tú solo y que... Te empiezas a resolver Claro, solo. A mí me pasó, mira, me hiciste acordar, cuando, repito, quedé embarazado tan joven, sobre los 5 meses de estar saliendo con mi expareja, y ya venía una hija en camino cuando yo no veía ni por mí mismo. Imagínate el miedo que yo sentí. Claro. Y tal vez ella, ¿qué esperaba? ¿Qué esperaba mi expareja? Esperaba a un hombre, ¿no? Eso que esperan todos, ¿no? A un hombre parado, fuerte. Aquí estoy yo. Claro, yo hice lo mejor que pude y me paré. Aquí estoy yo. Pero ese aquí estoy yo tenía muchos miedos. Claro. Ese aquí estoy yo estaba lleno de dudas. Claro. Pues ¿cómo no iba a tener dudas si es que ni siquiera me había proveído a mí mismo? Claro, ¿Sí? Exacto. Si tenía miedo un poco de cosas. No habías tenido las bases propias como para decir, sobre esto me paro. No, me tocó caminar, me tocó hacerle solo. Me tocó hacerle a ensayo y error. Exacto. Tal vez no solo, seguramente encontré guías, pero a ensayo y error. Y eso es lo que queremos proponer acá, ¿no, Alejo? Y es como, miren, desde la infancia se van generando cosas, vacíos, llamémosle vacíos, heridas, que nos van acompañando y que nos sanamos. Y creo que hay una con la que resoné también contigo, que hablabas hace un rato, es enfrentar el mundo también requiere valentía, ¿no? De alguna manera enfrentarse a lo desconocido. Y yo creo que particularmente a mí lo que también creo que me faltó un poco en esos años es, así como la mujer cuida, protege, pues tampoco
tu mamá no te va a sacar necesariamente a ir a explorar una montaña. Tu mamá no te va a enseñar a usar una navaja. Tu mamá no te va a dar un arma o no es de común, juguete. no es lo no común, es muy común. no es lo común en su energía, no lo es. Y cuando lo quieren hacer, tal vez van a necesitar apoyo de otras guías, ¿no? Pero a mí, yo creo que me hubiera gustado que desde niño me hubieran puesto a exponerme al mundo. O sea, mira esto. a exponerme a cómo prender fuego, cómo usar un arma para defenderme, pero más que para defenderme, como para sentirme poderoso. O sea, ¿dónde está la aventura cuando eres niño? Alejo, mira nomás un ejemplo real. Esto es un poquito excesivo, pero mi papá pues fue militar y por ahí nos pudo dar esa oportunidad. Pero yo recuerdo que él seguramente con el ánimo de enseñarnos a temprana edad de lo que significa un arma. Yo me acuerdo sobre los 6 años él llevarme a un polígono. Un polígono es donde pruebas un arma de verdad y él llevarnos a disparar un arma. Como para que entendiéramos, o sea, el riesgo que eso generaba. Claro. Y tiene que ver con lo que tú decías, y ¿eso lo iba a hacer mi mamá? No lo va a hacer. No, eso lo hace una energía masculina. Ajá. ¿Sí? Y uno dice, ¿pero cómo? Pues eso, pues sí, es que somos energías diferentes. Y en ese tipo de actividades tú conectas con otra fuerza. Te abren otras cosas. Totalmente. Por eso te digo que yo sí sentí, y lo puedo hablar con apertura y desde el amor, yo sí sentí ese desbalance de haber tenido muy cercana la energía de mi mamá, pero no haber tenido tan cercana la energía de mi papá. Es alguien que he recuperado más bien después ya, cuando fui creciendo, ya más adulto, pude tener más conversaciones, pero no tanto en mi niñez y mi adolescencia. Y hay un común denominador. O sea, estamos en un contexto latinoamericano, en Colombia particularmente, pues las familias que crecen sin una figura paterna o ausente, bien común es muy común. Así que no es de extrañarse que hoy por hoy gran parte de la sociedad esté rota, porque de alguna manera esas energías están desequilibradas. Y ese desequilibrio, pues seguramente ha generado alguna herida, ¿no? Muy seguramente. Dolores, algo que está ahí en todo hombre. Y ahí te pregunto, para ti, desde tu experiencia, ¿cuál fue esa herida? O sea, ¿qué heridas se abrieron en ese transitar? ¿Qué dolores hay ahí que hoy estás sanando o que estás en ese proceso? Yo te digo que hay una que creo que ya he dado avances, pero hay una como muy puntual y es válido tener miedo en la vida, pero mi miedo era excesivo. O sea, mi miedo a enfrentar la vida, y lo digo como algo muy grande, voy a tratar de ponerlo más puntual, y es el miedo, me acuerdo, a enfrentar mis primeros trabajos. O sea, yo cuando me enfrenté a mis primeros retos como laborales, me iba bien porque soy pilo, pero también sé que me jugó en contra ese miedo excesivo de me va a ir mal. Como no tengo lo suficiente para enfrentar esto que viene. Uh-huh. Pero ¿de dónde venía eso? Pues de esa falta de confianza, de no haber sentido ese apoyo. Uh-huh. O de no haber sentido ese, hágale fresco, así se equivoque, hágale que si se equivoca, la va a sacar, no hay problema. ¿Sí? Entonces ese miedo yo lo sentí. Por eso te digo que cuando tuve la oportunidad de empezar a construir familia, hoy lo veo en perspectiva y digo, miércoles, hubiese querido sentirme más fuerte para de alguna manera haber proveído una mayor fuerza, una mayor fortaleza a mi pareja, a mi hija. Fue algo que se fue construyendo, pero muy a ensayo y error. Me hubiera gustado que ella se hubiera encontrado con un hombre mucho más fuerte. Sí, hasta me acabas de acordar de algo que me pasaba, y también lo veo como hoy en perspectiva, cosas que yo digo, wow, no creo que sea por ahí. Desde mi timidez yo dejaba que las chicas me conquistaran. Entonces claro, ya se hacían todo el primer avance, ¿no? Y casi todo. Mira cómo se invierten las energías, ¿no? Claro. La energía masculina es, pues al final nosotros somos los que tenemos la semilla, y de alguna forma ese pequeño detalle hace que nosotros deberíamos de la conquistarlas, ir a poner esa semilla, es decir, tener la fuerza para ir a aperturar. Válido que las chicas hoy se arriesguen un poquito más y te abran, te den más señales, pero yo cada vez más entiendo que si es desde una energía masculina sana hay que conquistar, y estoy convencido, y hoy lo veo. Claro, Alejo, yo te digo que un dolor que seguramente quedó en mi expareja desde el inicio y que difícilmente se sanó, porque me lo expresó en varios momentos de la relación, es, este man no se la jugó por mí. O sea, desde el inicio. Desde el inicio, cuando ella esperaba que su hombre se la jugara, el tipo no se la jugó por mí. O sea, y como te digo, eso salió a relucir en varias conversaciones en el camino que buscamos sanar, pero creo que fue tan fuerte
O sea, yo creo que toda mujer en el fondo espera que ese hombre se la juegue por ella. Y claro, yo en algún momento, hace años, me ufanaba de, no, ella fue la que me conquistó. Pero hoy yo lo veo en perspectiva y digo, o lo veo con otros ojos desde arriba. Todo lo que hay detrás. No es por ahí. No es por ahí. Ella esperaba que yo me la jugara por ella. O por lo menos hubiera esperado un juego más equilibrado. Pero ella yo creo que siempre sintió, pues que yo me la jugué por este tipo, pero el tipo se la jugó por mí. Y puede ser que yo después haya hecho esfuerzos grandísimos para demostrarle que me la jugué. Pero como quedó tan grabada esa semilla desde el inicio, que fue el inicio de la relación, no se la jugó, ya va a jugar en contra. Y sé que jugó en contra. Sé que jugó en contra, como otras cosas más, pero sé que jugó en contra. Mira la importancia de esa seguridad, de esa confianza, de equilibrar esa energía. Total. De saber, no es que podamos, yo creo que la discusión no es que podemos ejercer roles diferentes, pero hay cosas, repito, que son de nuestra energía. Y una de esas claves es, oye, es conquistar a tu chica. Tal cual. ¿Sabes? Jugártela. Total. Que ellas sientan esa confianza de este tipo tiene ese poder para jugársela por mí. Tiene esa determinación, ese fuego. Aditana, de ahí sale esa firme determinación. Pero si no, eso ya entra ahí como, esa relación ya entra tambaleando. Claro. Exacto. Particularmente en mi caso, yo creo que una de las cosas que de pronto se fue abriendo, esa herida que se fue abriendo, fue más desde... Yo me refugié mucho en el reconocimiento, ¿sí? De alguna forma, como crecí en ese hogar de dos mujeres, en donde pues mi padre estaba un poco ausente, de alguna manera tenía que resaltar yo sobre el reconocimiento sobre mis logros, claro, ¿no? Entonces como que me fundamenté mucho en eso. Y durante mi infancia, durante mi adolescencia, empecé a tener mucho feeling con las mujeres, con las niñas, con las chicas. ¿Te iba bien? Me iba bien con las chicas. No sé si a ti te fue igual o... Yo creo que no tanto, vamos a ser sinceros, ya hemos tenido esa conversación con Alejo y es... Alejo pareciera, aquí es un tipo pintoso y tal, yo tengo lo mío, pero soy un tipo más interesante. Tuve que aprender a hablar, a mí no me cayeron así. A Diego le tocó desde la intelectualidad. A mí me tocó volverme interesante. No es como mi sobrino, mi hijo, que las chicas le envían 1000 cartas. No, yo creo que mi belleza es muy latina. Entonces, pues, yo me encuentro con eso a los 14, 15 años, en donde empecé a ver que mi masculinidad, porque ahora lo entiendo, la veía validada en el hecho de que las chicas me prestaran atención. Y en ese entonces, y todavía, pasa de que cuando tú conquistas a la chica linda, tus amigos te respetan. El chacho. Obvio. Y cuando tú tienes 15 años, sientes esa validación, sientes que eso es hombría, esto es ser hombre, ahí hay una herida. ¿Qué camino seguiste? ¿Y eso a qué te invitó, claro, por ejemplo, desde ahí? La invitación es a, por aquí es. Sí, o sea, conquistando voy a decir de manera coloquial con respeto, pero conquistando viejas, a lo loco. Soy hombre. Exacto. Entonces, yo entiendo eso a los 15 años y digo, uy, esto es por aquí. Se trata de conquistar mujeres. Y empecé a crear un personaje detrás de eso. Te lo confieso, o sea, a los 18, 19 años yo leía libros de seducción. ¿El macho alfa? ¿Es que es? El macho alfa. No me acuerdo, el juego de la seducción, hay un montón. ¿Cómo enrolarla en 3 pasos? Tres tips para conquistar mujeres y ser un macho alfa. O sea, hoy yo veo ese contenido y digo, mierda, ¿qué daño hace eso a un adolescente? Es increíble. Claro, porque al final la guía, y mira que retomamos cosas que ya hemos conversado, la guía la estabas encontrando en un libro y no está mal. Ajá. Pero tal vez esa guía tenía que estar también conversada desde la experiencia, planteada desde la experiencia de un hombre que quiere lo mejor para ti. Tal cual. Pero tal vez entregándoselo a un libro que uno ni idea. O lo que pasa hoy con tanto contenido que hay en redes. Ahora la información está a la mano y uno encuentra un montón de porquería. Pero entonces mi caminar fue irme por las mujeres, irme por la validación de esa mujer y empecé a cometer errores.